La grande y fuerte Babilonia. Ensayo acerca del libro del Apocalipsis. José Antonio Fortea. Prólogo. Prólogo al fin del mundo. Los 4 ríos que en el comienzo del Génesis riegan el jardín del Edén, tras muchas bifurcaciones, tras muchos meandros, desembocan en el río de la Nueva Jerusalén. Entonces el ángel me mostró el río del agua de vida, brillante como el cristal, fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. No ha sido mi deseo hacer un tratado comprensivo acerca del libro del Apocalipsis. Mi obra no tiene la intención de ser una recopilación de todas las tesis interpretativas de ese texto sagrado. Esta obra no es un manual, por tanto, sino que se presenta como una serie de reflexiones adicionales para aquellos que ya conocen la literatura acerca de este texto bíblico. Aunque la grande y fuerte Babilonia podrá ser leída con fruto por aquellos lectores para los que el presente título supone la primera aproximación al texto de San Juan, será mejor aprovechado por los que ya conocen bien otros comentarios y tratados de tipo más general. En el presente libro trato de interpretar los símbolos del Apocalipsis, intento desentrañar el texto en sus detalles. Pero me gustaría pensar ahora, una vez acabado de escribir el libro, que lo mejor de mi trabajo ha sido la síntesis que ofrezco del Apocalipsis, mi intento de meditar el libro entero como unidad. Al tratar de levantar la tapa de misterio que cubre, vela y oculta el arcón cerrado que es este libro de profecías, soy consciente de la responsabilidad que eso conlleva. No es lo mismo escribir un artículo sobre algún aspecto parcial del libro de Esther o de un rito del Levítico, que escribir acerca del libro que describe el fin del mundo. Cuando uno piensa que, sobre todo en el ámbito protestante, aunque no solo, hay personas que han mal vendido sus bienes porque pensaban que la parucía era inminente, individuos que han abandonado sus puestos de trabajo y se han trasladado a lugares que creían más seguros, uno se da cuenta de la responsabilidad que supone dar luz acerca de este tema. La semana pasada me enteré de la tragedia de una familia que había hecho tal cosa en España, por haber puesto su confianza en las interpretaciones de un geólogo metido a exégeta a ratos libres. Lamentable. Si mi libro puede evitar desastres personales de esta clase, me sentiré feliz. El Apocalipsis no es un libro sobre un imperio o una dinastía. Es una obra sobre el mundo, sobre la batalla de las batallas. No trata del final de un reino, sino que trata del final con mayúscula, del término perfecto de todo, del final que pone conclusión a todo. Si hay un texto épico, realmente es este. Todos los textos bíblicos anteriores desembocan en este texto joánico. En el presente libro, cuando hable del texto joánico, me referiré al texto joánico del Apocalipsis, no al del Evangelio de San Juan, ni a las 3 cartas del mismo apóstol. El libro del Apocalipsis presupone todos los libros bíblicos anteriores, y concluye todos ellos. De ahí la imagen con la que he comenzado este libro. Los 4 ríos que en el comienzo del Génesis riegan las praderas y colinas del jardín del Edén tras ramificarse, tras muchas curvas, desembocan en el río de la Nueva Jerusalén. La Biblia nos enseña a leer la Biblia. La Biblia nos enseña a leer el Apocalipsis. Ese río del segundo capítulo del Génesis tiene un significado simbólico, pero pienso que era también un río material. El río del último capítulo del Apocalipsis tiene también un significado simbólico, pero también pienso que será un río físico en ese nuevo mundo en el que habitarán los cuerpos resucitados. El primer río simbólico del primer Edén llega al nuevo Edén,
y ese río de agua brillante como el cristal es símbolo de Cristo. El Génesis desemboca en el Apocalipsis tras todos los libros bíblicos anteriores. Las bifurcaciones interpretativas del texto del Apocalipsis son también una enseñanza. No olvidemos que cuanto más concreto hubiera sido el libro de San Juan, más se hubiera comportado como motor generador de falsas identificaciones. Cuanto más el libro hubiera precisado de forma física sus predicciones, más visionarios hubieran visto con toda seguridad que se refería a tal personaje, a tal lugar, a tal acontecimiento. Por eso, el texto de los 3 centenarios resulta magistral en su capacidad para revelar y desvelar con una belleza literaria insuperable, pero haciéndolo de modo que dejase a los visionarios sin asideros concretos físicos, sin asideros temporales o de identificación concreta de personajes. ¿Cómo revelar sin crear un peligroso caldo de cultivo de visionarios desatados? ¿Cómo crear un libro para confortar a la última generación del mundo, pero que fuese igual de útil para todas las generaciones de cristianos? La Biblia no convenía que cargase con todo un libro de páginas inútiles durante toda la historia hasta el final. El Apocalipsis no podía ser un peso muerto en la Biblia, que sólo germinase al final. El libro debía ser perfectamente útil para la primera generación de cristianos como para la última. El resultado de esta magistral voluntad divina es el libro del Apocalipsis, libro que, en mi opinión, literariamente hablando, es el más bello de todos los libros de la Sagrada Escritura. Bajo un criterio totalmente personal, desde un punto de vista estrictamente literario, considero que el más bello libro de todo el Antiguo Testamento es esa joya que conocemos bajo el título de Eclesiastés, mientras que el más bello libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una admirable piedra labrada para sellar algo tan sagrado como la palabra de Dios, una conclusión perfecta, insuperables palabras para cerrar la palabra de Dios. Primera parte. Esquema general del libro. Internémonos ahora con respeto en el texto sagrado. Vaya por delante que cuando en esta obra escribo Apocalipsis con mayúscula, me refiero al libro, y cuando escribo Apocalipsis con minúscula, me refiero a la sucesión de hechos apocalípticos. En las siguientes páginas voy a ir examinando, parte a parte, la estructura esencial del libro entero. Los grandes temas que se tocan en esta obra de San Juan son los siguientes. 1. Atrio. 2. Cartas. 3. Plagas. 4. Visiones celestiales intercaladas a lo largo de las plagas. 5. El Armagedón. 6. El reino de 1000 años. 7. La batalla de Gog y Magog. Nota a pie de página. En casi todos los libros, siempre que se menciona la batalla de Gog, se suele añadir y Magog. Pero Ma significa tierra. No considero que sea necesario siempre decir la batalla de Gog y de la tierra de Gog. Basta con mencionar al príncipe. Sirva esta aclaración para toda esta obra. Retomo la lectura. 8. Venida de Cristo a la tierra, resurrección universal y juicio final. 9. La Nueva Jerusalén. Fácilmente podría hacerse una división más simbólica del libro, por ejemplo, en 7 partes. Pero eso supondría la intervención de un mayor subjetivismo por mi parte. Algún autor ha querido ver este libro como un texto articulado en 7 septenarios. La pretensión me parece legítima. Debía intentarse por la belleza de la idea. Pero no veo que el libro favorezca para nada esta pretensión.
El Apocalipsis solo contiene un septenario de cartas y 3 septenarios de plagas. Considerar el Apocalipsis como un septenario de septenarios, tesis que tiene algo de difusión hoy día, solo se logra si el lector impone a toda costa ese esquema previo y fuerza su encaje a base de dividir artificialmente el texto. La realidad es que el texto cuenta con estos grandes grupos temáticos mencionados, y solo con estos. El resto son subgrupos. Dentro de estos temas es a la parte de las plagas a las que San Juan le va a conceder mayor extensión, y por tanto mayor importancia. ¿Por qué? Pues porque es la parte de las plagas la que va a revelar detalles concretos para que los cristianos puedan discernir si se hallan en la época del fin del mundo o no. Al fin y al cabo, este libro que concluye la Biblia trata de eso. Alguien me dirá, en tono de predicador, que el libro del Apocalipsis de lo que trata es del triunfo de Dios al final de la historia. Incluso me dirá que trata del amor de Dios y cosas piadosas por el estilo. Pero eso no es así. El libro trata de las plagas, castigos y catástrofes del fin del mundo, aunque después todo se corone con el triunfo de Dios. El autor podría haber coronado la Biblia como un libro acerca del amor de Dios, pero de hecho no ha sido así. Aunque finalice su obra hablando de la Jerusalén celeste, debemos buscar el porqué de ello, el mensaje que encierra esto, pero no podemos prescindir del texto, para siempre hacer encajar lo que dice el Apocalipsis con lo que pensamos. El Apocalipsis ciertamente otorga las claves para entender el sentido de la historia y también nos revela el triunfo final de Dios. Pero si observamos lo detallada que resulta la narración de las plagas, comprenderemos que es un libro que tiene 3 fines. 1. Discernir. 2. Consolar. 3. Recordar las verdades teológicas. Es decir, el texto joánico tiene no un solo fin, sino 3 fines. Otorgar discernimiento. Lo primero de todo que se busca es que las generaciones de cristianos puedan discernir, es decir, observando el tiempo presente y contrastándolo con el libro. Podremos ponderar si estamos o no en la época descrita en esas páginas. El texto joánico es una revelación con la cual se podrá responder a la pregunta: ¿es este el tiempo final? Si la respuesta es sí, entonces el libro pasa a ser también un libro que consuela. Ofrecer consolación. Se trata de un libro pensado para que la generación que viva en ese tiempo final se sienta identificada, sienta que se trata de un mensaje enviado para ellos, y su fe en la victoria definitiva se refuerce. Consolación que les vendrá también porque el libro se convertirá en una especie de reloj o calendario o lista de sucesos que les permitirá saber cuántos pasos les quedan hasta la victoria definitiva. Todas las generaciones que vivan Apocalipsis parciales podrán consolarse leyendo la gran consolación de Dios dada a los últimos cristianos. Recordar las verdades teológicas. Tanto el comienzo del libro como el final, así como los retazos de visiones celestiales, del trono, son un recuerdo de la centralidad de Cristo, de su omnipotencia, etc. El libro es un gran credo. Las verdades de la fe, no todas, se van sucediendo a base de visiones y narraciones. En ese sentido, el libro constituye también un gran sermón. Estos 3 fines urden la trama del tapiz, que es el Apocalipsis. Todo el libro es una combinación de textos en orden a lograr estos 3 propósitos. Como se ve, el Apocalipsis cumple la misma función en el Nuevo Testamento, que fue cumplida por los libros de los profetas en el Antiguo. Los profetas anunciaron la venida del Mesías.
Si un Juan, el Bautista, anunció la primera venida, otro Juan, el de Zebedeo, es el gran profeta que anuncia la segunda venida del Mesías. Si Isaías desvela lo que serán los tiempos mesiánicos, el apóstol San Juan revela lo que será el final de ese tiempo mesiánico. Los profetas profetizan de antemano el final del reino de Judá. San Juan profetiza el final del reino de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos predicen los tiempos mesiánicos, pero también ellos pueden ser releídos como profetas del Apocalipsis. Los detalles del final de Jerusalén y su reino nos están hablando de los detalles del final del mundo, como si la caída de Jerusalén fuera símbolo y parábola de la caída del mundo al final de los tiempos. Entre todos ellos, el profeta Daniel descuella. Jesucristo cita a Daniel como profeta del Apocalipsis del pueblo judío, y San Juan lo vuelve a citar como profeta del Apocalipsis del pueblo de la nueva alianza. Jesucristo lo hace al hablar de la abominación de la desolación. San Juan lo hace al hablar de las bestias. El criterio interpretativo referido a Daniel vale para todos los demás profetas. La enseñanza de Cristo y su apóstol nos enseña a cómo debemos releer y encajar a los otros profetas como partes de una unidad. Desde un punto de vista lógico, los profetas son la última parte del Antiguo Testamento. Esto es muy razonable que sea así. El Primer Testamento comienza afirmando lo que es. ¿Quién es Dios? La existencia de la otra vida, los mandamientos, etc., para acabar profetizando lo que va a hacer, cómo será el Mesías, cómo será la era mesiánica, etc. Siguiendo el mismo esquema, el Apocalipsis también debe culminar los escritos del Nuevo Testamento de esa misma manera. Tras lo que es, se acaba con lo que va a hacer. Los profetas acaban la revelación veterotestamentaria anunciando las profecías del castigo por los pecados y la venida del Mesías. San Juan acaba el Nuevo Testamento exactamente de la misma manera, con esa misma dualidad. No se puede pedir más simetría entre ambos testamentos. En medio de esa urdimbre dual, tanto los profetas como San Juan van a recordar una serie de verdades teológicas esenciales a través de visiones celestiales. Tras lo que he dicho antes, no solo existe esa simetría, sino que además el Nuevo Testamento nos lleva a una relectura del Antiguo. Con lo cual, todo acaba formando una impresionante unidad sólo posible de crear por la mano de Dios. Algunos han propuesto lecturas históricas pretéritas o meramente espirituales del texto que niegan el carácter profético de ese libro. En esas lecturas hay mucho de verdad, siempre y cuando que no neguemos que el Apocalipsis es, en su sentido primario, un libro profético. Es decir, ante todo es un libro que nos vaticina hechos venideros. A la cuestión de cómo leer ese libro que culmina el Nuevo Testamento, la respuesta es clara. Debe leerse como se lee a los profetas que culminan el Antiguo Testamento. La lectura de los profetas nos enseña a leer ese libro neotestamentario. Nunca insistiremos bastante en que el Apocalipsis, en su género literario y en su propósito, en sus imágenes y en sus comparaciones, forma una perfecta continuidad con todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Las mismas oscuridades que encontramos, por ejemplo, en Habacuc o Joel, las encontramos en el texto juánico, texto que no lo olvidemos, fue escrito por un judío lector de los profetas. Las reglas que valen para leer a los libros proféticos, valen para leer el texto de San Juan. Por lo tanto, hay que desechar ciertas lecturas imaginativas que no tienen nada que ver con el tenor interpretativo que nos enseñan las mismas escrituras. Porque es cierto, lo repito, que la Biblia nos enseña a leer la Biblia. La lectura debe estar muy pegada al texto, porque una cosa es leer y otra crear. La lectura más sencilla suele ser la más verdadera. Procedo a analizar el libro, parte a parte,
Pero recordemos todo el tiempo que no debemos perder de vista la visión panorámica. Si nos sumergimos en el libro leyéndolo versículo a versículo, con todo el detalle posible, el texto podría aparecer bajo la apariencia de una larguísima sucesión de hechos, como un prolijo elenco de profecías, una detrás de otra. Si sobrevolamos por encima del detalle y nos fijamos en los grandes núcleos temáticos, el programa general que rige el texto queda claro.